Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. 24 de abril, sí, señores. 24 de abril, 53 años de la gesta heroica de abril de 1965. El levantamiento armado de un sector de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, encabezados entonces por Caamaño, Francisco Alberto Caamaño Deñó, pero que en su momento había sido un movimiento organizado por Rafael Tomás Fernández Domínguez y un grupo importante de militares de entonces, que exigieron el retorno de el gobierno del profesor Juan Bosch, el retorno sin elecciones de Juan Bosch al gobierno y de la Constitución de 1963, la Constitución que había aprobado el pueblo dominicano en la Asamblea Constituyente que llevaron a cabo los congresistas electos en las elecciones de 1962, que ganó el profesor Juan Bosch con casi un 60% de los votos, a pesar de toda la campaña aviesa, malsana que se le hizo, acusándolo de todo. Ganó magistralmente una campaña que él mismo dirigió, que fue la primera campaña electoral que se llevaba a cabo en la República Dominicana después de la tiranía de Trujillo. El profesor Juan Bosch había ganado esas elecciones que se llevaron a cabo en diciembre de 1962. Tomó posesión el 27 de febrero de 1963 y gobernó hasta septiembre de ese año, cuando sectores de la oligarquía dominicana y de los sectores conservadores de la República Dominicana, con una facción militar y apoyo desde luego desde instancias internacionales de los Estados Unidos, pues derrocaron al presidente Bosch, quien a su llegada a Puerto Rico, cuando los periodistas le preguntaron su opinión sobre lo que estaba pasando después de, a propósito del golpe de Estado, les dijo a los periodistas puertorriqueños: he gobernado 7 meses, pero lo he hecho montado en el lomo de un tigre. Lo que quiere decir, estaba hablando un escritor, claro, un escritor, un artista que sabía utilizar el lenguaje con esa propiedad con que la usan los grandes escritores de la humanidad. Goberné 7 meses sobre el lomo de un tigre, porque tuvo que enfrentar durante esos 7 meses todos los embates de toda la oligarquía de la República Dominicana, todos los sectores conservadores, la iglesia entre ellos, que se dedicó a hacer marchas por las calles marchas de, ¿cómo se llamaba? Reafirmación cristiana. De reafirmación cristiana, hasta la iglesia, hasta tú, bruto, hasta la iglesia se dedicó a conspirar contra Juan Bosch, acusándolo de comunista, cosa que no pudo demostrar en la discusión con Láutico García, con el padre Láutico García durante las elecciones, porque durante el proceso electoral, don Juan Bosch fue a una entrevista, un careo con Láutico García para que él, como representante de la iglesia, le demostrara que era verdad que él era comunista. Láutico García tuvo que admitir que se había equivocado, pero la iglesia no dejó de conspirar, no dejó de aliarse con los sectores más atrasados del país y finalmente terminó aliada, junto con todos esos sectores, a la invasión de los Estados Unidos, que desde luego, triunfantes las fuerzas de la revolución, triunfante el pueblo dominicano, triunfantes los constitucionalistas dirigidos por Francisco Alberto Caamaño Deñó, ese triunfo vino a ser anulado por la invasión, la segunda invasión militar de los Estados Unidos, pocos días después del triunfo
de la Revolución de Abril. Lo que comenzó allí fue una guerra ya que dejó de ser un levantamiento popular que buscaba el retorno a la democracia con Juan Bosch y se convirtió en una guerra de liberación nacional frente a un invasor extranjero que vino a imponer los deseos de una oligarquía a la que le interesaba sobre todo, óigase bien, porque detrás del golpe de Estado de Juan Bosch, de la raíz de ese golpe de Estado, está la intransigencia de Bosch, la intransigencia, óigase bien, la negativa de Bosch a que esos sectores atrasados, corruptos, se repartieran la fortuna dejada por Trujillo. Eso era lo que buscaban todos esos sectores que conspiraban contra Juan Bosch. Bosch no se prestó a la vagabundería, no les permitió que asaltaran como pretendían el Estado Dominicano para repartirse la herencia de Trujillo, que no era más que el fruto del trabajo del pueblo dominicano, porque la fortuna que acumuló Trujillo, las empresas que fundó Trujillo en la República Dominicana, no eran más que el fruto del trabajo, de la explotación a que sometió Trujillo al pueblo dominicano. Que se sepa, esa fortuna la había amasado el pueblo dominicano, le había costado sangre y sudor al pueblo dominicano y lágrimas también, como diría Churchill, muchas lágrimas, le costó al pueblo dominicano esa fortuna que tenía Trujillo y que se querían repartir, se la querían repartir y por cierto que lo lograron, porque terminaron repartiéndosela. El golpe de Estado contra Juan Bosch, la invasión de los Estados Unidos posteriormente, no vino más que a legalizar esa rapiña que posteriormente, a partir de ahí empezó esa rapiña a repartirse todas las empresas del Estado. Y se las repartieron, que no nos quepa la menor duda. De ahí surgió el millonario Quejía de Abarco Viejo, aunque es una exageración, porque la verdad es que en la República Dominicana no hay tantos millonarios como pudiera haber en Estados Unidos, por ejemplo, pero comparado con las dimensiones, pues de ahí surgieron muchas fortunas, de ahí surgieron muchos millonarios, muchos ricos que quitaron a Juan Bosch para eso, para ellos robarse todo lo que se pudieron robar, y se lo robaron, no quepa la menor duda. A partir del 66, aquello fue, ya usted sabe, una garata con puño prácticamente, o sin puño. Pero eso fue, desde luego, lo que estaba en la raíz de ese golpe de Estado contra Juan Bosch, no era más que la repartidera, la repartición de la fortuna que había dejado Trujillo, la familia Trujillo, que el único dueño de eso era el pueblo dominicano, pero desde luego como Juan Bosch se oponía a que se repartieran esa fortuna, porque Juan Bosch decía que esa fortuna que dejó Trujillo a quien le pertenecía era al pueblo dominicano y por lo tanto había que eliminar ese obstáculo y lo eliminaron. Golpe de Estado de septiembre de 1963 no fue más que eso, la eliminación de ese obstáculo que impedía que los sectores oligárquicos, conservadores, reaccionarios de la República Dominicana se repartieran la riqueza que pertenecía al pueblo dominicano. ¿Y cómo se la repartieron? ¿Cómo se la repartieron? Desde luego, no sin antes demostrar el pueblo dominicano de cuánto es capaz. Y no lo digo en pasado, lo digo en presente, de cuánto es capaz el pueblo dominicano para defender lo que tiene que defender. La Revolución de Abril del 65 demostró eso. Este es un pueblo valiente, este es un pueblo aguerrido,
este es un pueblo que sabe lo que quiere, aunque unos cuantos pasa cantando, vociferante, gente de toda naturaleza utilizan estos medios de comunicación para dar a entender que este es un pueblo bruto, que este es un pueblo con una idiosincrasia que se compra y que se vende. Falso. Este es un pueblo valiente, este es un pueblo aguerrido, este es un pueblo que sabe lo que quiere y que está dispuesto a luchar para mantener las conquistas. Todo lo que le ha costado hasta ahora. En el 65 lo demostró, como lo había demostrado en la Guerra de la Restauración, la gran guerra popular, la primera gran guerra popular que libró el pueblo dominicano, probablemente las dos grandes guerras más importantes, porque son guerras hechas por el pueblo, no por facciones militares, una entre otras, no, por el pueblo sin formación militar, el pueblo en sí, como lo hizo en el 63, en 1863, lo hizo 100 años después, 1965, estaba haciendo lo mismo, otra vez, ese pueblo. Hoy conmemoramos a esa guerra de abril del 65 y recordamos a Juan Bosch, recordamos a Camaño y recordamos a Fernández Domínguez y a todos los que como ellos estuvieron dirigiendo al pueblo dominicano en una lucha muy desigual, por cierto, tan pronto llegaron los 50 y tantos mil marines que llegaron aquí, que iban rumbo a Vietnam, dicho sea de paso, pero que decidieron hacer una parada aquí por disposición del gobierno norteamericano. Ya usted sabe el resultado. Hoy recordamos los 53 años de ese levantamiento popular que fue organizado por ese grupo selecto de militares y por Juan Bosch desde su exilio en Puerto Rico. Ahí están, algún día se publicarán todos esos documentos y todas esas cartas que están en su archivo que demuestran que él fue el principal organizador de ese levantamiento popular. Él, junto con cuadros principales del Partido Revolucionario Dominicano en aquel momento, y junto con Fernández Domínguez y el grupo selectísimo de militares que acompañaron a Fernández Domínguez en esta gesta heroica, patriótica, particularmente el coronel de Abril Camaño, que ya que Fernández Domínguez no estaba en el país, se había descubierto que él estaba en ese proceso de organización y se lo sacó del país. De ahí que quien organizara y encabezara la revolución aquí lo fuera Francisco Alberto Camaño Deño. Adelante. Sí, como usted señala, el profesor Juan Bosch, en una obra que se llama Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, había sentado las bases para que se produjera ese proceso revolucionario, esa recuperación de la soberanía popular. Y llama la atención dos elementos en el tema de abril. Si yo creyera en la numerología, yo diría que el mes de abril es un mes fundamental para entender la historia dominicana, porque curiosamente un 24 de abril, hace 53 años, inicia el suceso más trascendental del siglo XX, posiblemente de República Dominicana, y un 24 de abril de 1984, ese mismo pueblo azotado por una serie de políticas neoliberales que curiosamente habían impuesto las mismas siglas, pero no el mismo partido, de 1965, el pueblo se tiraba a la calle a protestar por un alza en los precios de la canasta básica, un deterioro de sus condiciones materiales en más de un 300%. Qué paradoja de la vida. Hace 53 años, por un lado, la vuelta a la Constitución de 1963 no era más que la vuelta al derecho a ser alfabetizados, al derecho a que se tuvieran derechos económicos, sociales,
que se eran negados los más mínimos derechos económicos y sociales, pero en el 84 era reclamando esos derechos porque esas siglas se lo estaban negando, y de buenas a primeras todos los dominicanos se vieron afectados por medidas económicas tomadas en su contra. Entonces, primero quería hacer esa paradoja. Segundo, esta fecha y sobre todo en este medio donde nosotros estamos, yo me siento primero profundamente emocionado en estar compartiendo con los amigos de Ojalá, porque fue este medio de comunicación que tuvo un papel trascendental en los hechos que generaron la Guerra de Abril. Valga recordar que Mario Peña Taveras, un capitán, era parte del proceso organizado por Fernández Domínguez, que buscaba la vuelta a la constitucionalidad, y al verse casi descubierto, hizo preso al jefe de Estado Mayor, Mario Rivera Cuesta. Una vez hace preso a Mario Rivera Cuesta, llama por teléfono al doctor José Francisco Peña Gómez, que estaba en este mismo lugar, en lo que se llamaba Tribuna Democrática, un programa del PRD, y le da la información de que está detenido el jefe de Estado Mayor, Mario Rivera Cuesta, y ahí se llama la revolución, y el pueblo comienza a salir a la calle a reivindicar. No, ese es el capitán Mario Peña Taveras, un héroe que tal vez no ha sido rescatado en su justa dimensión, porque se pueden hacer muchos planes, pero si en el momento decisivo no hay una ejecución de esos planes, todos los planes se quedan en eso, en planes. Entonces, cuando el doctor José Francisco Peña Gómez llama y da esa información, el pueblo dominicano sale a la calle a reivindicar sus derechos. No solamente es a pedir la vuelta a la legalidad que había sido interrumpida el 25 de septiembre de 1963, no. Se llama a la reivindicación de sus derechos, y el pueblo dominicano sale masivamente. Hay que decir que el coronel Camaño, si bien terminó encabezando ese proceso, su liderazgo en ese proceso no se debió a una planificación, fueron las circunstancias históricas y una actitud heroica y digna de él que lo llevó a encabezar ese proceso. Yo he preguntado, y algún día tal vez se termine de dilucidar, ¿qué hubiese pasado si esa revuelta militar, que comenzó como una revuelta militar, después se vuelve, como usted señalaba, una revolución patriótica, y después se vuelve la última esperanza de liberación armada en ese momento en Latinoamérica? ¿Qué hubiese pasado si la guerra se quedaba manejada en principio por capitanes y sargentos, que no tenían esos protocolos militares que tenían los coroneles y la alta jerarquía? Es un tema a estudiar. Pero yo quiero llamar la atención a algo. Usted señalaba ahorita también que el pueblo dominicano ha sido un pueblo valeroso, que ha enfrentado y señalaba la guerra de la Restauración, donde se enfrentó una potencia como era España. En República Dominicana, en el 65, fue llamada la David del Caribe, porque República Dominicana terminó enfrentando 42,000 soldados americanos que venían a imponer su soberanía acá. No la soberanía nuestra, no la soberanía de la República Dominicana, sino venían a proteger sus intereses y a restaurar lo que se había llamado la política del garrote, que había sido interrumpida. Ese siglo XX tuvo República Dominicana dos intervenciones. Una primera intervención en 1916, que generó el régimen de Trujillo, y esa segunda intervención que se produjo un 28 de abril, cuyo objetivo era evitar que se restaurara la Constitución. Y llama la atención el concepto de constitución que se defendió en 1965 y el concepto de constitución que muchas personas quieren enarbolar en el día de hoy.
el concepto de patria que se enarboló en el 65 y el concepto de patria que se quiere establecer algunas personas en el día de hoy. Patria es esos derechos esenciales, patria es ese compromiso que tuvo el poeta haitiano Jacques Vieux con la República Dominicana, que dio su vida en la Revolución de Abril por ese conjunto de derechos. La patria tiene que tener contenido. Patria no es un discurso carente de esos derechos esenciales. Patria es eso, patria es el derecho a saber leer. Yo he escuchado a muchas personas, incluyendo brillantes economistas, decir que muchas de las políticas que se están haciendo actualmente son políticas efímeras que no van a resolver los problemas a largo plazo y la llaman políticas populistas. ¿Cómo es posible que tuviesen que pasar tantos años después de la Revolución de Abril para que se eliminara en República Dominicana de manera seria el analfabetismo? ¿Cómo es posible una reivindicación de los derechos económicos y sociales tuviese que esperar tantos años? ¿Y cómo es posible que esa reivindicación tenga hoy en día la misma oposición que se tuvo en abril del 65? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la creación de la educación, o sea, la posición de la educación en el centro de las políticas públicas como pilar del desarrollo genere cuestionamientos como el de que es insustentable la reforma educativa que se está haciendo, que eso es una carga demasiado pesada? Pero ven acá, ¿y para qué fue que se hizo la Revolución de Abril? ¿Fue para la reivindicación de esos derechos económicos y sociales? Usted señalaba, y tenía toda la razón, que el problema de esa Revolución de Abril, que fue atacada por la oligarquía dominicana, que fue atacada por los Estados Unidos en ese momento, en una política errada, que después se arrepienten. Hay evidencia de que el mismo presidente Lyndon B. Johnson después dice qué atolladero me han metido, porque se partió de información errada de que era un proceso dominado por los comunistas, que era un proceso completamente infiltrado, cuando lo que era la reivindicación de derechos esenciales básicos. En ese proceso de reivindicación de esos derechos esenciales básicos, República Dominicana ha tenido el embate de esa oligarquía que se resiste a eliminar sus beneficios y que heredó a Trujillo, como usted dice, y que después de ese proceso de 1965, cuando se hizo la llamada acta institucional, buscó todas las medidas para hacerse del poder, y en una alianza con el doctor Balaguer, que desconoció el acta institucional de 1965, que hizo una constitución sin constituyente, como decía esa acta. Para los que me están oyendo tengan una idea un poquito más acabada, la Revolución de Abril terminó cerrándose en un acuerdo que designaba presidente provisional a Héctor García Godoy. Héctor García Godoy se comprometió con hacer elecciones limpias y se comprometió con hacer una serie de reformas en lo que se hacían esas elecciones limpias, pero lamentablemente no podían haber elecciones limpias con la presencia de soldados interventores en República Dominicana, y ganó en esas elecciones el doctor Joaquín Balaguer, quien en una política de dejar hacer permitió que las empresas de coorde, que eran las empresas que habían pertenecido a la familia Trujillo, habían quedado en manos del Estado, exacto, habían pasado al Estado de la familia Trujillo, fueran saqueadas completamente. He escuchado gente decir que fue el PLD que saqueó esas empresas en el año 1996, cuando hizo un proceso de capitalización. Pero la gente parece que olvida que desde el año 1966, en esos 12 años, hasta 1978, comenzaron a hacer un botín, un saqueo en masa de esas empresas, por no seguir mencionando del 78 al 96. Cuando el PLD llegó al poder en 1996, lo que habían ahí eran entelequias, porque cascarones vacíos, porque no, estaban llenos de botellas.
estaban llenos de botellas, pero ya se habían llevado el hueso, ya eran infuncionales esas empresas. Estaban llenas de botellas. O sea, es imposible tú entender cómo un conjunto de empresas sólidas terminaron así, si tú no entiendes ese saqueo que se hizo. Y ese saqueo tuvo que ver con los mismos motivos de 1965 y con los mismos motivos de quienes se oponen hoy en día a derechos esenciales básicos. Yo no estoy hablando de cosas muy profundas, yo estoy hablando de los mismos derechos que se reclamaban en 1965, que cuando alguien me dice que eso es populismo, yo me quedo, populismo no, eso es una deuda histórica que se está pagando. Eso es una deuda histórica que se está pagando. Así es. Mire, el día de ayer el presidente de la República estaba en Santiago. Por cierto, una estancia bastante larga, casi buena parte del día. Se la ha pasado el presidente ayer en Santiago. Santiago de los Caballeros, de los 30 caballeros, como le dice. Entregó allí el presidente el Jardín Botánico de Santiago. Una instalación de más de 500,000 de metros cuadrados. Usted está hablando de un área considerable, de un área de 650,000 metros cuadrados de área verde, con parques temáticos, áreas para recreación, ejercicio de la gente al aire libre, etcétera. Todo aquello, el parque, el Jardín Botánico de Santiago, que lleva el nombre del profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder. Ya era hora de que el profesor Marcano, uno de los científicos más notables que ha parido el pueblo dominicano y que parió el pueblo de Santiago, porque el profesor Marcano era de ahí, de Licey al Medio. Era de Licey al Medio, el profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder. Este Jardín Botánico de Santiago viene a rendir memoria a uno de los más destacados científicos que dio el siglo XX en la República Dominicana. Gran botánico, entomólogo, geólogo, porque era un hijo de esa escuela ostosiana, de esos métodos de la escuela ostosiana que parió a Juan Bosch y que parió a Pedro Mir y que parió una galaxia de estrellas en todos los órdenes del saber en la República Dominicana, en el magisterio, en la ciencia, en las artes, en donde quiera, en la política también. Esa escuela ostosiana que quedó aquí y que Balaguer desmontó, él se dedicó a desmontarla junto con los sectores más atrasados de este país. Esa fue la escuela que parió a los más importantes profesores que tuvo, incluyendo la iglesia, que tuvo, desde luego, primero que nada, que tuvo todo, buena parte del siglo XX, pero también parte del siglo XIX, allá las últimas décadas del siglo XIX. Esa escuela parió gente como el profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder, que fue el fruto de lo que quedaba de esa escuela, para que se entienda, ¿no? Entomólogo, como dije, un naturalista carta cabal, que incursionó en campos tan disímiles como la botánica, la geología, la entomología, la zoología, la paleontología, porque dejó ahí incluso notas, estudios, apuntes importantes sobre paleontología de la República Dominicana y desde luego dejó una colección bastante interesante de plantas y de fósiles que él mismo en todos sus viajes fue colectando desde que era un muchacho prácticamente, porque el profesor Marcano comenzó a trabajar desde muy joven, desde que era muy joven, sin ir a una universidad, porque entonces esto no se estudiaba en las universidades, pero el profesor Marcano tuvo maestros como el profesor Canela y como otros tantos que
de ellos aprendió, el profesor Jiménez, naturalistas también importantísimos en su momento, de los cuales aprendió, bebió lo más importante y después ya él desarrolló sus propios, por iniciativa propia. Salía él solo a recorrer los montes del país y a tomar apuntes de todo lo que veía, y después de ahí vinieron los estudios, los escritos, su trabajo además como profesor, como maestro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual murió siendo un catedrático destacado. Él, que no fue un licenciado y que no fue un nada de eso, sin embargo recibió los doctorados de honoris causa, no solo de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo y de otras universidades de aquí, sino también reconocido por universidades de los Estados Unidos y de Europa. Recibió reconocimientos allí para que usted entienda de qué es que estamos hablando. Descubrió varias especies, claro, que no se tenían conocidas en el mundo, varias especies endémicas. Especies de botánicas y especies animales también. Y insectos. Exacto. Su colección de insectos estaba asegurada por más de $300,000, porque el valor que representaba era superior a eso, tanto de insectos como de plantas. El jardín botánico que ha entregado el presidente de la República ayer es un justo homenaje al profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder. Más de 600,000 metros cuadrados que desde luego en los próximos años van a albergar a una buena cantidad de árboles en la República Dominicana, porque además ya han sido plantados allí cantidad de especies endémicas de la República Dominicana, porque esa es la idea, que aquello se convierta en un reservorio importante de especies de árboles. De la biodiversidad de ese Valle del Cibao. Aparte de que lo que va a representar ya, y lo que representa ya este jardín botánico para toda la región del Cibao y para Santiago en particular, porque a esto viene, este parque viene a agregarse al Parque Central de Santiago, que fue entregado por el presidente también hace apenas, no sé, 2 meses quizás o menos, hace que el presidente entregó allí en Santiago el Parque Central de Santiago, que también es un parque grandísimo, con una extensión de 10, 12 kilómetros entre caminos y cosas que tiene. Estamos hablando también de un área importantísima para el esparcimiento, para la recreación de toda aquella población, toda la población santiaguense, que además el presidente entregó ayer también ahí en Santiago, además de haber entregado ya estas dos cosas, ¿no? Entregó un elevado, inauguró el elevado de Cienfuegos, elevado importantísimo que viene a contribuir con el descongestionamiento, importantísimo, importantísimo, viene a contribuir al descongestionamiento de las vías de Santiago, porque dicho sea de paso, Santiago ha tenido un crecimiento espectacular, lo mismo que la capital dominicana, en lo que se refiere a la cantidad de vehículos, y aquello es realmente impresionante. El elevado de Cienfuegos que acaba de entregar el presidente ayer también, pues viene a ser una contribución importante a la agilización del tránsito en Santiago. También entregó otro parque, el Parque Manuel Arsenio Ureña, y la prolongación de la avenida Atuey. Óigase bien, se trata de una contribución importantísima a los santiagueros, a la ciudad corazón del Cibao. Había entregado antes
la prolongación, o mejor dicho, la circunvalación de Santiago, que se continúa trabajando para llevarla hasta su empalme con la carretera de Puerto Plata. Pero ya su primera fase fue entregada, una de las primeras obras que hizo el presidente de la República, y que permite que hoy uno no tenga que atravesar a Santiago para seguir hacia la línea, hacia Navarrete, hacia Puerto Plata. Hoy no hay que atravesar a Santiago, antes había que atravesarlo y eso significaba fácilmente 1 hora más en cuanto al tiempo para uno seguir hacia la línea o hacia los demás pueblos del Cibao. Es que ello había que verlo. Pero bien, después de eso se ha continuado con el trabajo y ayer fue un día memorable con la entrega del Jardín Botánico Profesor Eugenio Jesús Marcano Fonder, el elevado de Cienfuegos, el Parque Manuel Arsenio Ureña y la prolongación de la avenida Atuey en Santiago. Felicitaciones a los santiagueros porque deben estar de plácemes con un parque que grandísimo, porque el mirador tiene 5 kilómetros, imagino que ida y vuelta hacen 10, sí, aquí hay 12 kilómetros de senderos. Así mismo, solamente de senderos, así mismo. Y bien, en el día de ayer, el director del Servicio Nacional de Salud ofreció noticias importantes sobre los hospitales dominicanos, porque se está en un trabajo de fortalecimiento del personal y de todo lo que tiene que ver con equipos y programas, etcétera, de los hospitales que se considera estratégicos en la República Dominicana. Desde el 2012 se viene trabajando en el fortalecimiento de la Red Nacional de Salud, señores. Y lo que se está haciendo es realmente un trabajo impresionante. 56 hospitales están en remodelación. 23 de ellos ya fueron entregados. 23 o 24, no sé si 23 la mitad. O 24. Casi la mitad ya han sido entregados. Van quedando 30 y algo de esos hospitales, 31 o 32. Que están ya la mayoría de ellos en proceso de terminación. Precisamente de eso que usted hablaba ahorita, de esos derechos que tiene la población a salud buena, salud de calidad y gratuita en lo fundamental. Gratuita en lo fundamental, porque ya 75% de la población de la República Dominicana tiene acceso a salud. 7.5 de cada 10 dominicanos tiene un seguro médico, ya sea un seguro que le viene por el trabajo que tiene en el sector privado, desde luego, y por lo tanto le corresponde su seguro médico, o ya sea porque pertenece a los más de 3, casi 4 millones de dominicanos, quizás poquito más de 4 millones de dominicanos, que tienen ya el seguro, pertenecen al Seguro Nacional de Salud y tienen su carnet del seguro de SENASA. Estamos hablando de un salto cuántico casi. No, un salto brutal, porque hace poco tiempo que la República Dominicana, entrando al siglo XXI, en el 2000-2001, la República Dominicana todavía no tenía, ni el 2% quizás de la población tenía un seguro médico. Óigase bien, hoy, 17 años después, la República Dominicana es uno de los países de América Latina con mayor cobertura de salud. Óigase bien, estamos entre los países de mayor cobertura de salud en América Latina, con prácticamente un 75%. 7.5 de cada 10 dominicanos tienen un seguro de salud. Y en eso está ahora el gobierno dominicano trabajando. El Servicio Nacional, el director del Servicio Nacional de Salud
está ahora visitando los hospitales, revisando qué es lo que hace falta para que la red nacional de salud comience a funcionar como Dios manda, porque de lo que se trata es de crear un sistema único de salud, sistema único que sea el público y el privado, pero que ni el público sea mejor o peor que el privado, ni el privado sea mejor que el público. Es que ambos se complementen el uno al otro, que ambos sean de la misma calidad, que ambos puedan ofrecer el mismo servicio y que no haya razón para que un dominicano no quiera ir a un hospital público porque lo que va es a perder allí su tiempo. No, ya los hospitales públicos están siendo convertidos en centros de atención de altísima calidad, como lo es el Moscoso Puello que acaba de entregar el presidente de la República. Pero va mucha gente, profesor, ese es el problema ahora, que va mucha gente a ese centro de salud. Sí, bueno, tiene que ir. Sí. Ahí hay 13 prestadoras de servicio, 13 que han sido contratadas por el Hospital Moscoso Puello. Por lo tanto, de entender que ese hospital se mantenga lleno de gente, porque son 13 prestadoras de servicio. Y como decía el presidente cuando entregó el hospital, no hay en la República Dominicana una clínica, un hospital privado que supere, podrá igualarlo, pero que lo supere, no lo hay en la República Dominicana, que supere ese hospital Moscoso Puello que acaba de entregar el presidente de la República Dominicana. Eso hay que verlo. Aparte de los otros que se están entregando ya en todo el país. A ello viene a agregarse una red nacional de centros de diagnóstico, centros de atención y de unidades de atención primaria en todo el país, porque lo que se está es en la construcción de una red nacional de salud. Óigase bien, una red nacional de salud que garantice salud a todos los dominicanos. De aquí al 2020, prácticamente toda la población dominicana estará cubierta. Toda la población dominicana tendrá acceso al régimen contributivo o al régimen subsidiado del Sistema Nacional de Salud, y ese será también otra de las grandes contribuciones que habrá hecho el gobierno dominicano, y particularmente en estos últimos años el presidente Danilo Medina, que se ha dedicado precisamente a garantizar que en poco tiempo, en cuestión de 2 años, el pueblo dominicano pueda tener todo el pueblo acceso a la salud. Sí, en esa misma tesitura cabe resaltar que se han dividido funciones y ya el Ministerio de Salud Pública se encarga de la formulación de políticas públicas en materia de salud, mientras el Servicio Nacional de Salud tiene que ver con la eficiencia de esa red hospitalaria que usted menciona, y conjuntamente con eso hay un acceso y hay una ampliación de la cobertura que tiende a la cobertura universal. Cuando usted lo mira de esa manera, usted está mirando una articulación seria que busca resolver un problema estructural que por años ha tenido la República Dominicana y que todavía está ahí, pero que se está abordando de manera integral. El Ministerio de Salud Pública concentraba todas las funciones, algo que era completamente ineficiente, y ahora no las concentra. Hay un Servicio Nacional de Salud, hay un Director Nacional del Servicio de Salud que se encarga de la eficiencia de esos centros hospitalarios, mientras desde el Ministerio se formulan políticas públicas que tiendan a concretizar esos derechos. Todo eso, con la ampliación de la cobertura, tanto subsidiado como al contributivo, que se hace vía el Servicio Nacional de Salud, SENASA, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, que busca la protección integral y hacer realidad esos derechos que tienen todos los dominicanos, que tenemos todos los dominicanos, de tener un servicio de salud de calidad. Pero yo quería resaltar una información que pasó ayer también y que para mí tiene profunda trascendencia.
Montecristi ha sido una de las provincias que más ha sufrido en la historia de la República Dominicana. Valga recordar que fue despoblada. De Montecristi salió, y de Puerto Plata salió lo que hoy es Monteplata, después de las famosas despoblaciones de Osorio. Tiempo después volvió a habitarse Montecristi y hubo cierta actividad, porque Montecristi tiene un puerto natural excepcional, que es la bahía, que está en la bahía de Manzanillo, y que tuvo una gran actividad comercial en el siglo XIX, sobre todo con la exportación de campeche, la exportación de tabaco, que se hacía también por ese muelle. Y usted compara cómo era Montecristi, el Montecristi histórico, con otros pueblos de la región, se va a dar cuenta de la influencia enorme que tuvo ese puerto en el desarrollo de Montecristi y de la región. Aquí se hizo una revolución en 1857, que fue la revolución del tabaco, y eso le da una idea de la fortaleza que tenía ese sector en un país tan débil como era República Dominicana en el siglo XIX. Y si aquí hubo algo de burguesía que se estaba formando, incipiente, fue gracias, en cierto sentido, a una actividad comercial que encontraba en ese puerto su punto de salida. Juan Isidro Jiménez Pereira, que fue presidente de la República, se dedicaba también a ese tipo de comercio y utilizó el puerto de Manzanillo. Ese puerto fue cayendo en el abandono y es una pena porque tiene condiciones naturales excepcionales. En una política que busca fomentar las exportaciones, se le ha puesto atención a las condiciones de ese puerto y se ha creado una comisión en donde están varias instituciones gubernamentales y donde están varios asesores, entre ellos Osiris de León, que en el día de ayer presentaron un informe sobre lo que se está haciendo con ese puerto de Bahía Manzanillo y comenzaron a presentar cómo se va a modernizar, cómo se va a reparar ese puerto y cómo se va a habilitar. Eso, sin lugar a dudas, constituye para la región, mírenlo ahí, ese es el puerto de Manzanillo, que hay que hacerle una serie de reparaciones y la comisión está estudiando a profundidad qué es lo que debe de hacerse en ese puerto para tener y potencializarlo a la altura que sus condiciones permiten. Eso va a significar algo trascendental para toda la región y para el país. Es que Manzanillo tiene, y Montecristi en sentido general, ese puerto tiene todas las condiciones para ser un puerto como lo fue en el siglo XIX en algún momento, y en el siglo XVIII también ya era un espacio importantísimo en el que cuando las potencias estaban en guerra en Europa, Inglaterra, Francia, España, matándose el uno contra el otro por arrancarse un pedazo aquí en cada uno, sí, terminaron arrancándose un pedazo y le arrancaron a España cuanto pedazo pudieron arrancarle. Usted lo ve en el Caribe, porque en el Caribe usted encuentra, en un pedazo se habla holandés, en otro pedazo se habla inglés, como en Jamaica, en otro se habla francés, como en Haití, en otros dialectos derivados de esas lenguas, como lo es el creol haitiano y como lo es el papiamento, que tiene una mezcla, por un lado, de holandés y de español y de francés. En fin, usted encuentra, hasta Bélgica tenía un pedazo por aquí. Cuando todas esas potencias estaban matándose para arrancarle pedazos a España, ellos decidieron que había un pedazo del Caribe donde ellas debían juntarse, porque aunque estuvieran matándose por allá, pues tenía el comercio que seguir, y el pedazo que sirvió precisamente para el encuentro de los comerciantes de estas potencias fue Manzanillo, precisamente, fue Montecristi, que fue declarado puerto internacional en aquel momento. Ahí venía de todo y ya usted puede imaginarse. Ya después, desde luego, la Grenada Company, Mamita United, como le llamaban allá en América Central, vino pues y se interesó también en este puerto para exportar desde ahí todo el banano, todo el guineo
que producirían y que recogían desde Centroamérica y toda esa zona también. Nosotros fuimos parte de esa ruta del banano, Sí. que se creó en los años 1900 y tanto, bajito, en la década de los 40, los 50, por ahí. Por lo tanto, Montecristi tiene todas las condiciones, y ese muelle tiene todas las condiciones para ser un punto importante del comercio internacional, y la República Dominicana está preparándose para eso precisamente. El presidente de la República designó este año como el año de la promoción de las exportaciones, y usted no puede hablar de exportaciones sin tener buenos puertos. Nosotros con Punta Catalina hemos ganado un puerto importantísimo. Un puerto importantísimo, porque estamos hablando de un puerto que tiene más de 1 kilómetro hacia adentro del mar. Es mucho más grande que el puerto de Montecristi, para mí. Ahora, aunque el puerto de Montecristi tiene una estructura bastante interesante. Y condiciones naturales que si se potencializan. Exacto. Condiciones naturales allí que lo hacen ideal, porque no es el mar Caribe de aquí abajo, que es un mar realmente bastante violento por momentos, bastante activo. El oleaje, Montecristi no es un puerto natural con un oleaje, con un mar muy tranquilo, que es el océano Atlántico, el que está por allí, un mar más tranquilo. Pero este puerto de Punta Catalina es un puerto mucho más grande, que mírelo ahí, ya usted puede compararlo, es casi 1,5 kilómetros, 2 kilómetros hacia adentro del mar. Si usted lo compara con el de Montecristi, usted se mira lo que es un puertico. El de Montecristi es un puertico. Si usted lo compara con el puerto que se ha construido ahí en Punta Catalina, pero desde luego el puerto de Montecristi es justo, ahí está, ese es el puerto de Punta Catalina, todavía en proceso ya eso está muchísimo más avanzado, porque Punta Catalina está en más de un 80% de construcción, está en más de un 80%, para que tengamos idea de que Punta Catalina a finales de este año, comienzo del próximo, deberá entrar ya en prueba, deberá estar entrando en prueba. Uno de los grandes éxitos del gobierno del presidente Danilo Medina, que aporta además ese puerto enorme, un puerto que aquello hay que ir a verlo, señores, eso hay que ir a verlo, y yo lo recomiendo a todo el mundo. Hay que recuperar el puente de Manzanillo, el puerto de Manzanillo. Hay que recuperar a Manzanillo para el comercio internacional. Y eso es lo que ha propuesto el presidente de la República, un estudio de cuál es la situación de ese puerto, porque además es ahí, en Manzanillo, probablemente en algún pedazo de esos cercanos, donde se va a construir la próxima Punta Catalina. Porque hay que construir otra Punta Catalina, porque aquí todos los años aumenta la demanda de energía, y hay que construir otra Punta Catalina, pero desde luego esa no será de carbón, no será a carbón, como me explicaron a mí los ingenieros que están y que conocen de todos estos planes desde hace décadas, porque esto no estamos hablando de planes de ahora, no, estamos hablando de planes de hace décadas que ningún gobierno quiso asumir, ningún gobierno quiso asumir, fue Danilo Medina el que asumió esto. Entonces, ahí en Manzanillo probablemente se construirá dentro de poco tiempo la próxima Punta Catalina, que será a gas natural probablemente, o sin él probablemente. Será a gas natural, porque la República Dominicana tiene que ser un gran productor de energía, que pueda vender incluso energía, y que pueda garantizar para el desarrollo de la República Dominicana, independencia que está energética. Llamada, no, claro que sí. Sí, es lo primero. La República Dominicana está llamada a convertirse en un referente en el Caribe, en todo el Caribe. Está llamada a la República Dominicana a convertirse en un referente. Pero bueno, este es tema para otro momento, porque se nos agota el tiempo, y tenemos nuestra conversación con Juan González, de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, la DIAPE, de la Presidencia, que vamos a hablar hoy un poco sobre la aprobación en el Senado de la ley de partidos, con primarias abiertas y simultáneas, que es lo único que les ha importado a esta gente, ¿no?
se callan todo lo otro que esa reforma, que esa ley de partido incluye, como por ejemplo la cuota de las mujeres, la cuota de la juventud, financiamiento, etcétera. Es que es mejor para ellos no hacerlo, para seguir en el desorden. Eso es. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora mismo con Juan. No se mueva de ahí, quédese ahí porque brevemente, en 2 o 3 minutos estamos hablando sobre este tema.